Vamos a seguir caminando estos días con el Evangelio de Marcos, en el comienzo mismo de la vida pública de Jesús, tratando de entender cómo los lugares que Jesús elige para comenzar esta vida pública nos están diciendo cosas, nos están enseñando cosas. Cuando nombra a Cafarnaúm, estamos entendiendo una población pequeña en la costa del mar de Galilea, bien al norte de Israel, y tan al norte que las ciudades pequeñas que rodean esta zona, sobre todo hacia el oeste, hacia el este, son extranjeras. Es decir, estamos en la frontera, en los límites de Israel. Tal es así que algunos estudiosos nos hablan de que Pedro, Santiago, Juan y Andrés, que eran o vivían allí y pescaban allí en Cafarnaúm, no eran de Cafarnaúm, sino que eran de una población cercana que se llama Betsaida. Y Betsaida, parece que había dos Betsaida, no se ponen los autores de acuerdo, pero una de ellas, la más probable que sean estos hombres originarios, no está en territorio de Israel. Es decir, como que estos cuatro habían sido originalmente extranjeros y se establecieron en Cafarnaúm. Se ve como mejor lugar de la pesca, pero ya incorporados al pueblo de Dios. Y en las fronteras son lugares tranquilos hasta que hay algún problema con los imperios, con los grandes estados que son invasores y que producen guerras y problemas entre los distintos pueblos. Allí entonces los lugares de frontera se convierten en lugares peligrosos y concretamente Cafarnaúm es un lugar que, como lo dice el mismo nombre de la ciudad, allí estaba la casa del profeta Nahum. Y este profeta, en los años 600 y pico, antes de Cristo, había anunciado la destrucción de Asiria, que era el imperio que dominaba y tenía a mal traer a los israelitas. Es decir, un profeta que viene a anunciarles el consuelo de Israel. Allí mismo es donde empieza Jesús a predicar, lugar que establece como sede. Allí empezará a habitar en la casa de Pedro y desde allí empezaría entonces a caminar los distintos lugares de la Galilea, teniendo siempre como base este lugar. Y hay algo más acerca de este lugar y de la Galilea. Cuando los israelitas toman la tierra prometida y se la dividen en territorios, se la dividen en partes, cada una de las 12 tribus va a tomar la que le corresponde, y esto lo hacen de una manera
no muy, o sea, favoreciendo a los más importantes dentro de las tribus y perjudicando a los más pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hijos de Jacob, o sea, las 12 tribus, había hijos que eran de una de las mujeres de Jacob, que era la preferida de Jacob. Esos recibieron los mejores territorios, que son las tribus de José y las tribus de Benjamín. José va a tener 2 partes de territorio, porque va a ser de sus hijos Efraín y Manasés. Se distribuyen el territorio. Después vienen los hijos de la otra mujer, que si bien era la menos preferida de Jacob, eran hijos. Entonces estos hijos van a recibir la mejor parte que queda de esos lugares. Entonces se va a ubicar Judá al sur, Rubén, etc. Se van acomodando. Y después quedan hijos de 2 mujeres que son esclavas de Jacob. Y a estos le va a tocar lo último de Israel, lo más al norte. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, dicen los profetas. Allí entonces, en la zona más norte, en la zona más inhóspita, si ustedes quieren verlo así, es la zona que Jesús elige como su base para comenzar a anunciar la buena noticia. Es decir, Jesús empieza desde los últimos, para que sea claro. Y desde allí va a empezar a anunciar la buena noticia a los últimos, en los últimos lugares. Tierra fronteriza, donde la fe era un poco más oscura, mezclada con otras realidades de otros pueblos allí cercanos también. Entonces el caminar de Jesús va a ser entre judíos, mejor dicho, entre israelitas y gente de otras naciones. O sea, estaba todo muy mezclado. Con esto quiero decir que el comienzo de la vida pública de Jesús va a tener un horizonte muy amplio, un horizonte muy no centrado en los israelitas puros, que son los de la zona sur de la Judea y especialmente la zona del templo y de la ciudad de Jerusalén, sino bien al norte. Allí Dios está dando una enseñanza muy importante para los misioneros y para los evangelizadores. Dios empieza por los últimos, literalmente. Y allí en la sinagoga de Cafarnaúm, imaginen ustedes un lugar como una capillita pequeño, allí es donde tiene un enfrentamiento ya no con la sinagoga, sino con el espíritu del mal. Había allí dentro de la sinagoga, en ese templo de oración, alguien infectado con el espíritu del mal. Y allí entonces el primer
encuentro que Jesús tiene en ese lugar va a ser rechazando, expulsando, poniendo fuera del templo a este espíritu malo. Y lo hace delante de todos y lo hace al mejor estilo de aquel que tiene el poder para hacerlo. Es decir, Jesús no pide a Dios libere a este hombre del mal, sino que Jesús da órdenes al espíritu del mal para que se retire. Cualquier santo, cualquier hombre de Dios, cualquiera de nosotros, podía hacer alguna oración pidiendo al Padre lo libere. Jesús da órdenes. Tiene poder sobre el espíritu del mal y sobre todos los males. Entonces, ¿con quién estamos allí compartiendo esta palabra? No es un hombre más. Es el mismo Verbo que está comenzando esta tarea tremenda de restaurar la humanidad. Los hombres de Cafarnaúm se sorprenden, dice el texto así: todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Es decir, estamos en los comienzos mismos de la evangelización. Dios se hace presente en medio nuestro y viene a hacer nuevas todas las cosas, a restaurar todo lo que está dañado y especialmente a combatir este espíritu que es el que introdujo el mal en el hombre.